Hola, ¿cómo están? Miembros de la GEMES, bienvenidos una vez más a una de estas entrevistas con los pioneros, con los importantes, con los meros sexólogos y sexólogas de México, y yo siempre me he atrevido a decir del mundo. Y el día de hoy tenemos una súper oportunidad de poder platicar con un sexólogo que ha dejado huella. Digo, no voy a decir su semblanza, él sabemos que es médico, que es sexólogo, pero su semblanza ahí la tienen en la página de la GEMES, donde pueden ver absolutamente todo de él. Y obviamente su nombre habla por sí solo, que es Francisco Delfín Lara. Paco, te agradezco a nombre de la FEMES que nos regales pues, este minuto, un poquito estos minutos para hablar prácticamente de ti en una forma más humana, en una forma más de Paco, ¿no? Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un placer, es un honor estar aquí. Y bueno, pues tú dices qué es lo que vamos a hacer. Pues bueno, yo creo que primero que nada a mucha gente, porque a mucha gente que va empezando, ¿no? A la gente que lleva así como poquitos meses, semestres en esto, definitivamente el nombre de Francisco Delfín Lara ya salió. O sea, hay gente, es una persona que pues, todas y todos te conocemos. Y esa es la primera pregunta, ¿quién es Francisco Delfín Lara? Bueno, y de una vez la segunda. Y personalmente, Paco, ¿qué hubo en ti? ¿Cuál fue el motivo que te hizo hacerte sexólogo? Bueno, ¿quién es Francisco Delfín Lara? El ridículum, dices, está ahí en la página. Y, Exacto. y ese paisaje que se ve ahí, ese río que está ahí, es el río Papaloapan. Y yo nacía aquí, en un pueblo que se llama Paraíso Novillero, Veracruz, a orillas del Papaloapan. Digamos que esta es una vista desde la casa, desde el rancho, le decimos Ah, pues nosotros. está muy bonito. Eso significa que soy hijo de campesinos. Tiene que quedar muy claro, Sí. soy hijo de campesinos, nací en Veracruz. La mayor parte del tiempo la he pasado en la Ciudad de México, aunque he estado en otras ciudades también. Eh, ¿Por qué estoy en estos rollos de la sexualidad humana, de la sexualogía, digo yo? Bueno, desde muy joven, bueno, desde muy joven es relativo, como por ahí de los 14, 15 años me dio la fiebre por leer. Entonces me ponía a leer y a leer y a leer. Y ya más adelante me di cuenta que me atraían mucho los libros que tenían que ver con aventuras, con relatos de tierras extrañas, lejanas y con costumbres que me llamaban mucho la atención. Posteriormente me di cuenta que muchos de esos libros, que eran de cazadores aparentemente, tenían que ver con etnología, con antropología, con arqueología, y lo que me llamaba más la atención era lo de las costumbres sexuales, pero lo fui atando posteriormente. Tuve una época en que leí mucho a los rusos y a los mexicanos, y mucho tenía que ver con cuentos, ¿no? Aparentemente cuentos, pero cuentos que tenían mucho contenido. Y también me ayudó mucho porque al ser hijo de campesinos, por las tardes, a veces y sobre todo cuando hay lluvia, se vienen narraciones por parte de la gente y son cuentos. Entonces la palabra se convirtió en algo muy importante para mí. Eh, Entré a medicina, pero yo seguía leyendo y leyendo mucho sobre sexualidad, pero de manera autodidacta. Y lo que me llamó mucho la atención fue que en el terreno de la medicina no se hablaba de sexualidad. Recuerdo que alguna vez le pregunté a un médico, un maestro médico, ya para irnos al internado y luego al servicio social, si era factible que se practicara el aborto en alguna mujer que hubiese sido violada. Y el maestro, un maestro clásico, contestó, bajo ninguna circunstancia, los médicos estamos para proteger la vida. Pero pues, yo le decía, pero maestro, fue una violación, no fue porque ella haya querido embarazarse. Y me dijo, no,
No, no, no, porque está una vida, ya después se verá lo que se hace con ese niño. Yo le dije, pero en el supuesto de que sea una mujer y que se haya corroborado que la criatura puede nacer con grandes problemas y que vaya a sufrir mucho, me dijo, tampoco, nunca será aceptado el aborto porque algo se podrá hacer por esa criatura. Ya no seguí preguntando porque, bueno, sí pregunté, pero el maestro me mandó callar y entonces me di cuenta que una gran parte del gremio médico es eminentemente conservador en el ámbito de las cuestiones de la sexualidad humana. Yo me fui a hacer mi internado a Tijuana, Baja California, y entonces eso me permitió visitar la colonia más bonita de Tijuana en aquella época, que se llama San Diego, y descubrí unos lugares donde vendían libros de viejo que tenían cosas maravillosas sobre sexualidad. Y entonces eso me siguió nutriendo y nutriendo y nutriendo. Me encontré con gente como Alfred Charles Kinsey, Masters y Johnson y Helen Singer Ah, Kaplan, Lo Piccolo, y un montón de gente más en el ámbito de la sexualidad, pero insisto, todo era autodidacta. autodidacta. Oye, Paco, perdón que te interrumpa. Todo esto cuando le preguntaste tú al doctor, esto del aborto, a tu maestro, ¿de qué año estamos hablando? 1973-74. Ajá. Y bueno, y cuando te fuiste a Tijuana, pues por ahí también, ¿no? O sea, en 70. ¿Cuándo qué? Cuando te fuiste a Tijuana. Sí, en el 75 estuve en Tijuana. Oye, y otra pregunta, así de puritita curiosidad, nomás de metiche. O sea, por ejemplo, cuando leías, cuando dices, me dio la fiebre por leer, ¿no? Que definitivamente, pues los temas de sexualidad en aquella época, ¿no? 60, 70, no sé, 80, 70, yo creo, el eje de lo que leías, ¿qué era de lo que te llamaba la atención? O sea, en aquella época, ¿qué era lo que se leía de manera autodidacta? No, 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 no lo que se leía, lo que yo leía, porque mis compañeros no le Ajá. metían a las cuestiones de la sexualidad, eso no importaba, ¿sí? Estaban más preocupados por las cuestiones en estricto que tienen que ver con la medicina. Y yo digo que a los médicos nos adiestran, nos entrenan para detectar los puntos dolorosos. Y yo estaba incursionando en otros rollos donde me importaba también cosas que ahora me percato tenían que ver con el placer, con el disfrute, con el respeto a la diversidad, pero para la medicina eso no era No, no importante, había cabida. no era lo relevante, ¿sí? Entonces era como como una de rara. Mi servicio social también lo hice en la frontera con Texas, estaba en un lugar Jiménez Coahuila, maravilloso para mí, pero que entre perros, gente y gatos tenían como 500, ¿no? En total. Pero yo cruzaba mucho, era el único médico en 80 kilómetros a la redonda y las ciudades que me quedaban eran eh, Piedras Negras y Ciudad Acuña y del otro lado estaba del río, ¿sí? Y bueno, me iba a esas cuestiones y seguía no tanto como en San Diego, porque San Diego es una ciudad maravillosa, pero seguía consumiendo mucha literatura. Después me vengo a la Ciudad de México, ya terminadas estas cuestiones, y me fui a trabajar unos años a Veracruz, pero sobre todo a Orizaba. Estaba trabajando como Ajá. médico de tránsito y la Policía Federal de Caminos y tenía buenos ingresos y descubrí algo que se llamaba IMESEX, una instancia que ofrecía talleres para la gente que quisiera formarse como sexólogo educador. Obviamente me inscribí y los talleres eran de fin de semana, de viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Me chuté todos los talleres y puse a parir a varios de los maestros porque yo insistía en que me retroinformaran mis calificaciones, en qué había fallado y así me eché todos los talleres y me dio mucho gusto cuando me invitaron a colaborar
eran maestros, los quienes me invitaron fueron sobre todo Juan Luis Álvarez Gallú, Javier Lizárraga, fue maestra mía, Alma Aldana también, y Rafael Macín, pero sobre todo Juan Luis me invitó a colaborar, acepté, y entonces decidí cortar como médico allá en Veracruz y dedicarme exclusivamente a trabajar en el ámbito de la sexualidad. Y recuerdo que yo le dije a Juan Luis, yo quiero ser terapeuta sexual y entonces si hay que quedarse aquí las 24 horas, pues me quedo. Y recibí una enseñanza tutorial por parte de él para formarme como terapeuta sexual. Él acababa de ser presidente de la Asociación Mundial de Sexología porque se hizo un congreso acá en la Ciudad de México. Y entonces también trabajé, insisto, en IMESEX como profesor en esos talleres que dábamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Viajamos a muchas partes de la República dando esto. Alguna vez dimos como 30 talleres en un año y era un trabajo terrible, pero que a mí me permitió aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y fue algo donde me la pasé de manera sensacional. Es esa a grandes rasgos el describir cómo incursioné por el ámbito de la sexualidad. ¿Qué más te Ok, cuento? pues no, pues no, o sea, yo creo que esto que nos estás contando está muy padre en el sentido de, si bien te entendí, si no corrígeme, ¿no? O sea, como esta necesidad de lo que tú veías en tu entorno, en tu escenario, ¿no? Importante en términos de placer y que no existía, o importante en la decisión del cuerpo de cada mujer y no existía, ¿no? Y me gustaría pues que nos contaras un poquito más de cómo fue que fuiste avanzando, porque ahora existe, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue esa transición en donde ahora, o sea, desde tu perspectiva, en cómo encontraste el respeto al derecho a decidir de la mujer, por ejemplo, de la diversidad sexual que mencionaste, todo esto, desde ese entonces ahora, ¿a ti cómo te fue? O sea, porque yo tengo entendido que en aquellas épocas, en los 70 pues, que se fueron uniendo, ¿no? A lo que después fue la FEMES, había discusiones, ¿no? O sea, como le hacías tú, ¿no? Que de repente te traías algún libro de Estados Unidos y de repente hay que discutirlo, pero no había precedente, ¿no? O sea, acá en México. Entonces, muchas de esas cosas, esto que dices es como súper bonito. Yo me identifico un poco contigo porque como tú sabes, yo también soy médico y también en algún momento de mi vida dije, no, hace falta más la cuestión sexual, pero a ti te tocó pues traer cosas, o sea, proponer cosas. ¿Fue fácil para ti? ¿Con qué te enfrentaste? ¿Cómo viste la evolución? Bueno, a mí empezaron cosas interesantes porque soy levemente obsesivo, entonces cuando le dije a Juan Luis, yo quiero ser terapeuta sexual y aquí me quedo, y era literal, a veces me quedaba a dormir allá en la sede de IMESEX, que tenía una biblioteca sensacional y pues yo me la chutaba, pero estaba clavado en eso. Y entonces para mí solo existía IMESEX. Yo solo conocí IMESEX y de veras no sabía que había otras instancias que trabajaban en ello. Comencé a darme cuenta en alguna vez que hubo una propuesta, ni modo, de Miguel de la Madrid, que hacía unas reuniones para que se hablara sobre muchas cuestiones y yo me propuse para hablar porque hubo una para hablar sobre sexualidad y yo presenté una propuesta allá en el 83 o algo así, que era hablar sobre erotismo y anticoncepción y estaba el maestro Pérez Palacios y estaba una mujer que le gustó mucho lo que yo dije, porque hablé de erotismo y anticoncepción, pero no hablé de los índices de seguridad ni de las fallas,
sino la manera como cada uno de los métodos anticonceptivos podría afectar el erotismo y la sexualidad de las personas. Cómo afecta las píldoras anticonceptivas, el condón, y entonces era otra propuesta. Y ella me dijo, oye, me gustó mucho esto que presentaste, yo tengo una asociación y yo de bestia, pues hay otras instancias. Y cuando en algún momento le dije, pues yo estoy en Imesex con Juan Luis Álvarez Gallú, se cortó. Y ya después me di cuenta que había unas diferencias, Diferencias, sobre claro. todo para con Imesex. Y entonces, bueno, pues dije, bueno, algo sucede. Y había unas historias ahí truculentas que después fueron desapareciendo. En IMESEX mismo, como formábamos sexólogos educadores, entonces teníamos que revisar muchas cuestiones al respecto. Pero como yo estaba en lo de la terapia, entonces empezamos a ver que no bastaba con resolver la problemática de en aquella época era de la impotencia en los principios, de la disfunción eréctil o de la eyaculación precoz o de la preorgasmia, sino que esos individuos también tenían una pareja y a lo mejor familia, y había que ver más allá del síntoma. Y junto con Juan Luis y con Delia Sánchez García, hicimos un libro que se llama Sexoterapia Integral y nos pusimos a revisar un montón de cosas, y Juan Luis hablaba de la cuarta fuerza en la terapia, siendo el psicoanálisis la primera, el conductismo la segunda, la tercera el humanismo o el existencial humanismo, y nosotros conjuntábamos todo eso en la sexoterapia integral, en la terapia sexual integral. Y hubo que revisar a multitud de autores que nos permitieron entender a esos seres humanos que vivían más allá de lo erótico sexual, porque tenían una pareja y la gente se relacionaba de diferente forma y había diversidad sexual, bueno, eso ya lo sabíamos, más allá del heterocentrismo, había personas con otras manifestaciones, otras maneras de expresar su erotismo, y eso también fue muy, muy enriquecedor. Entonces trabajamos mucho esas cuestiones. En aquella época un hombre, Salvador Valdés Cárdenas, me invitó a que diera una conferencia para las personas ciegas, porque él era el director de la escuela de ciegos. Entonces di mi conferencia y hablé de las bondades de disfrutar su sexualidad, que las personas ciegas, como ellas la sabían, pues también disfrutaban de la sexualidad y que podían permitirse disfrutar siempre y cuando no fastidiaran a otros, siempre que lo hicieran por voluntad. Bueno, muy aplaudido y todas esas cuestiones. Y como un mes después me habló este director Salvador Valdés Cárdenas, que era el director de la Escuela de Ciegos, y me dijo, oye, estuvo muy bonita tu conferencia, ya les quedó claro que pueden disfrutar su sexualidad, ahora quiero que vengas y les digas que todos los demás no son ciegos y se pueden dar cuenta de cómo están fajando y cómo se están acariciando, a que te limiten un poco. Y entonces, bueno, de ahí surgió Que una se amistad. cercioren que estén solos. Pues sí, entonces surgió una amistad muy buena y yo me empecé a interesar mucho en la sexualidad de las personas con discapacidad. Todavía estando en IMESEX, se formó un grupo que se llamaba La Cabaña y era para trabajar la sexualidad, sobre todo de personas con lesiones medulares. Y fue interesantísimo. Yo aprendí mucho, espero que ellas y ellos también, y les daba talleres. Y lo que comenzó siendo solo para personas con lesión medular, se fue ampliando y empezaron a llegar también personas amputadas. Entonces fue maravilloso trabajar y me dejó muy prendido y he estado especialmente interesado en estas cuestiones. Y bueno, tanto es así que estoy haciendo mi tesis de doctorado y pienso trabajarla
para ver cómo se relaciona las fuentes de información sexual de las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Y cómo se relaciona eso con las prácticas de riesgo, prácticas sexuales de riesgo. Porque según yo, las personas con discapacidad auditiva son de las más olvidadas, porque es una discapacidad que no se nota. Si estás en el Zócalo, puedes identificar a una persona ciega porque va con su bastón, puedes identificar a una persona con lesión medular porque irá con muletas o irá en una silla de ruedas, pero las personas sordas no se notan. Y la gente dice, bueno, pues pueden leer libros y con eso se ilustran. Pues no, tampoco, porque necesitan que sea escrito específicamente para ellas, nada más para decir rápidamente, en la lengua de señas y en lo que escriben no existen artículos ni preposiciones. Viven más el aquí y el ahora. Entonces, por eso me interesa mucho trabajar en esta cuestión y también saber que las personas con discapacidad también puede haber personas transexuales, personas gays, Sí, personas de la diversidad. bisexuales, porque a veces eso no lo tienen contemplado. Ujú. Ok, qué interesante, pues muy bien. Oh, qué padre, Paco. Yo creo que, digo, es algo que en el futuro quedará, ¿no? Porque sí es cierto que está súper. Yo creo que yo ni siquiera lo había pensado. Pero pues bueno, esas son las cosas que hay que ir sacando, ¿no? Porque si realmente es una discapacidad que no se nota. Oye, Paco, ¿qué más? ¿Qué más? Tu paso por los medios. Tú eres una persona que eres muy invitado, muy querido en los medios. Se te conoce mucho por la televisión, antes por la televisión, ¿no? Y ahora ya por las plataformas. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en los medios? ¿Cómo ves la comunicación en términos de sexualidad hace unos años, hace unos no tantos años y actualmente? Bueno, bien interesante porque era un tema del que no se hablaba fácilmente y mucho menos en los medios. Una persona que fue pionera pues fue Verónica Ortiz. Y a mí me invitaron, los primeros que nos invitaron fue en Canal 11 cuando estaba en IMESEX, y me llamaba la atención que las entrevistas eran sobre todo en la noche, ya cuando era bastante noche, y alguna vez A pregunté, las 11, ¿no? sí, 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 y decían, es que hay gente de provincia y entonces no va a entender esto. Y le decía, mire qué interesante, pues este que tiene aquí enfrente es de provincia, precisamente, y yo creo que estamos listos en todos lados para escuchar. Se fue abriendo poco a poco el panorama. También Marta de la Lama fue otra mujer extraordinaria, y por supuesto la que yo digo que es la voz más cachonda de México, Patti Kelly, porque Patricia. nos invitaba en Radio Educación. Entonces el Canal 11 también fue pionero, nos invitaron a hablar de sexualidad. El primer programa en el que intervine en Canal 11 fue, paradójicamente, Escuela para Padres. No fue sobre sexualidad, fue Escuela para Padres. Y ya después ya surgió Taller de Sexualidad con Verónica Ortiz, pero veníamos de haber intervenido en Radio UNAM. Entonces, Radio UNAM, Radio Educación, Canal 11, después Imevisión también nos invitaron a hablar. Y nosotros como parte de GIS, yo formo parte de GIS junto con Óscar Chávez, José de Jesús González y algunos otros más, nos propusimos que estábamos interesados en hacer divulgación sobre los temas de la sexualidad con la intención de que fueran entendidos por la inmensa mayoría del público. Pretendíamos que lo difícil, lo complicado, pudiéramos hacerlo sencillo para que la gente de cualquier lugar pudiera saber de qué estábamos hablando. Se va a oír como muy pretencioso o mamón, no sé si lo vayan a cortar esto, No, pero a mí lo que me importa es que la gente piense, aunque no piense como yo, que piense pero que para que piense. pueda tomar
tomar decisiones de manera informada. Eso es lo que me interesa. Me importa mucho que la gente se aleje del por qué sí o por qué no. ¿Por qué haces esto? Pues porque sí. No, a mí me interesa que la gente tenga argumentos y que decida lo que quiere hacer, pero de forma responsable. Entonces, los medios me parecen una plataforma fundamental para que podamos llevar esto, insisto, no me interesa que la gente piense como yo, me interesa que piense. Podemos estar en desacuerdo y entonces lo que se puede hacer es dialogar y eso implica que yo escuche, porque estamos muy Claro. acostumbrados a dar sermones y algo que he dicho con gran frecuencia es que toda la gente puede hacer discursos muy bonitos y sensacionales. Lo que está difícil es vivirlos. Entonces, que yo viva y sea congruente con lo que digo, porque además también me parece que somos ejemplo. Y eso nos carga de responsabilidad a los que estamos en los medios, a los que hablamos sobre sexualidad, porque a veces nos comportamos de manera más, y es lo que debiera ser, responsable. Esto que digo, ¿cumplo con ello o no cumplo con ello? ¿Respeto a mis semejantes o no? Y me puedo ver medio religioso, aunque no profeso ninguna religión, pero creo que es de fundamental importancia que respetemos al resto de las personas y, por supuesto, a cada una de nosotras también. Ok, qué interesante. Y por ejemplo, ahorita estás sacando esto del respeto, que evidentemente, pues yo creo que todas y todos los que nos dedicamos a esto estamos de acuerdo contigo. Pero por ejemplo, no sé, si quisieras tú hablarlo en la época, bueno, que la época donde has estado en los medios ha sido toda. O la otra, como, por ejemplo, cuando tú descubriste que existía algo más allá que el Instituto Mexicano de Educación Sexual, el INESEX. ¿Qué pasó? O sea, cuando de repente viste que había otros también que tenían años estudiando con otro rollo, ¿no? O sea, sabemos perfecto porque se ha dicho, no es ningún secreto, ¿no? De las diferencias de que hubo, ¿no? Entre estas ideologías, pues porque al final del día yo creo, digo esto, creo que me lo dijo Selma, eh, que realmente cuando se empezó a hablar de sexualidad, esta es su versión, creo que fue Selma, si no, perdón, para Selma, que dijo que cuando salió la pastilla anticonceptiva fue el boom de empezar a tener todos y todas los que tuvieron la iniciativa y los ovarios y los testículos de ponerse a proponer en México educación sexual, pero pues de repente esto que dices tú, Paco, pues es algo que parece ser que les pasó a varios, no sabían pues que había otras personas. Cuando hubo este descubrimiento, el respeto a lo que se decía la otra persona, por ejemplo, si sacamos esa variable de respeto, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, me empecé a dar cuenta que había otros grupos y empecé a participar. Algunos otros grupos también me invitaron. Cuando yo salí de mi sex, dije, pues me voy a morir de hambre porque nadie me conoce. Y no, parecía que sí me conocían. Me invitaron por parte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así se llamaba en aquella época, a hacer una investigación sobre VIH y SIDA y la hicimos en Acapulco, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Mérida y la Ciudad de México. Duró más de un año y medio esta investigación y en las ciudades nos teníamos que quedar a vivir como 2 o 3 meses. Como yo era el médico y el sexólogo, era el supervisor de los grupos que trabajaban con homosexuales y prostitutas. Mi trabajo comenzaba como a las 10 de la noche porque teníamos que ir a los antros, a los de más baja estofa, para ver qué hacía la gente y si aceptaba que se le hiciera un examen anónimo, confidencial y gratuito para saber si estaba infectado o no. Aprendí muchísimo e Sí, por interactué con favor. una gran cantidad de personas. Pero después fui invitado por otras instancias que trabajaban las cuestiones de la sexualidad y siempre he sido
muy, muy bien tratado. Creo que la diferencia era más bien a nivel de personas, no tanto por las cuestiones que tienen que ver con lo académico en la sexualidad. Y hablaste de anticoncepción y bueno, en el 68 hubo un boom de los chavos que despertaban y se hablaba mucho de la revolución sexual que a mí me pareció relativa. Lo que sí quiero señalar es que hablando de anticoncepción, creo que no se le ha dado el crédito que se merece a un individuo que se llamó, a un químico extraordinario, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, originario de Nayarit, que trabajando con una planta que nació por aquí, por estos lugares donde yo estoy, barbasco o cabeza de negro, él fue el primero que sintetizó las sustancias con las que se hizo la píldora anticonceptiva. Y está Mira, considerado este descubrimiento del mexicano de Nayarit como uno de los 60 más importantes de los últimos 2000 años. Pero casi no lo sabemos en México. Fue Luis Ernesto Luis Miramontes Ernesto. Cárdenas quien hizo ese descubrimiento, ¿sí? Y bueno, pues todo para lo que han servido las píldoras anticonceptivas, y bueno, te digo, los grupos se formaron, bueno, ya estaban trabajando, porque bueno, ya estaba trabajando el AMES de Esther Corona y otro AMES de médicos que no tuvo tanta importancia como estos y todos los grupos que conocemos. Y Óscar Chávez y yo y Juan Carlos Meijueiro estuvimos algunos años en el Colegio de México en unos seminarios que daban sobre masculinidad. También fue muy, muy enriquecedor y para mí ha sido muy enriquecedor, muy ilustrador escuchar a otras personas, todas estas que nombraste, Selma, Ruth, también Esther Corona, por supuesto, Eusebio, Oscar y la gente de la buena, de la nueva camada, como tú, José de Jesús González, y muchos más que aportan. Yo siempre dije que la sexuología mexicana ha sido muy, muy, muy importante, de mucha trascendencia. No hay los billetes que hay en otros países, pero se han hecho aportaciones, descubrimientos fundamentales. Creo que podemos estar orgullosos de esto que hacemos y de esta escuela que ha ido surgiendo, que con diversas direcciones ha permitido que se enriquezca la sexualidad, el estudio de la sexualidad, como dices bien, pues en el mundo se hacen aportaciones a cada rato y la gente se sigue formando. Sí, ay, qué bonito, qué padre. Oye, Paco, Sex Populi. ¿Qué Ujú. onda con Sex Populi? A mí, Eh, ujú, Sex Populi es tu libro. sí, sí, a mí me interesaba, como te decía, como parte de GIS, lo que nos interesa es la divulgación. Y a mí me parece que el médico general, el médico de primer contacto, con gran frecuencia tiene la autoestima disminuida y como que no se le presta importancia. Y bueno, te decía, y tú también lo experimentaste, no son mucho las escuelas de medicina o las facultades donde el tema de la sexualidad se trate. Entonces, con Sex Populi, jugando un poco con lo de Vox Populi, yo lo que pretendía era llevar temas tópicos de la sexualidad al médico general, a gente de otra formación, pero que se percatara de que esto está al alcance, que se necesita tener una cierta apertura e informarse, pero sobre todo escuchar a la otra gente y darse cuenta de que los temas estos relacionados con las disfunciones eréctiles están ahí y el médico los puede escuchar para ver si los puede tratar. Y si no los puede tratar, que se percate de sus limitaciones y que diga, los puedo canalizar con especialistas en tema, en el tema, como pueden ser
los terapeutas, las terapeutas sexuales, pero también darse cuenta de que hay otros temas. Por ejemplo, el tema de la infidelidad, que es, bueno, creo que sí es frecuente en México. Poco, pero el tema de la sexualidad también es susceptible de ser tratado y darse cuenta que puede ser abordado desde distintas perspectivas, porque a mí me parece que el individuo que es infiel, pues se la pasa a salto de mata y muy estresado, pero cuando le descubren, mágicamente va a decir, pues ya me cacharon, me pueden divorciar, me pueden cortar. Pero en ese momento la problemática reside en la persona, por ejemplo, en la mujer a la que le pusieron el cuerno, es ahora la que va a cargar con esa responsabilidad porque sigue un ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo corto? ¿Lo perdono? ¿Le sigo? Es decir, acontecen muchas situaciones que son dignas Muchas de cosas. ser analizadas. También toco la sexualidad en el embarazo, porque mucha gente pretendía que una vez que la mujer está embarazada, que la pareja está embarazada, ya no debe de hacerse nada erótico. Y fíjate que sí se puede haber. Entonces trato otros temas, por ejemplo, el cáncer de próstata, qué sucede con ese individuo que tiene cáncer, ¿no? Entonces, muchas cuestiones se las pongo ahí al médico general o a los profesionales que no son médicos y sobre todo que no son especialistas, porque creo que podemos analizar, reflexionar y actuar en consecuencia. Sí, claro. Y de una forma, pues, como no parece trillada, ¿no? La frase, pero de esta manera integral, ¿no? O sea, siendo médicos, pero también siendo una especie como de psicólogos, consejeros, doctor corazón, o sea, son como muchos, pues, las dimensiones que engloban un problema sexual. Este, bueno, pues muy bien, Paco, y entonces, ahora sí, tu paso por la FEMES. ¿Cuándo fue cuando FEMES llegó a ti o cuando tú llegaste a FEMES o FEMES te agarró a ti o tú la agarraste a FEMES? ¿Cómo estuvo? Me tocó ser parte del grupo que constituyó la FEMES, es decir, fui convocado y fuimos unos cuantos los que nos lanzamos a formar la FEMES. Es decir, por supuesto, Eusebio y bueno, también gente como Jesús González, muy jóvenes, tuvieron esta idea de hacer algo, pero yo fui invitado para entrarle a formar parte de los fundadores, de los que se lanzaron a hacer esta aventura. Y lo que sí me ha tocado estar desde su fundación es al frente de la comisión de ética que tú ahí estás de sufrido colaborador también. Llevamos varios años en esto y yo les decía que, bueno, pues ya no quiero ser como José Suleimán y todos esos dirigentes deportistas que se la pasan en ello, pero ya quedamos que el año que entra, bueno, ya voy a ceder la estafeta, aunque esté ahí. Entonces, me importa mucho lo que tiene que ver con las cuestiones éticas, porque, insisto, quienes estamos en estas cuestiones de la sexualidad, ya sea desde la perspectiva educativa, la terapéutica o de la investigación, es muy importante que seamos sujetos ejemplares. No quiere decir que no cometamos errores, sí, pero que nos Claro. responsabilicemos de todo lo que estamos haciendo, porque la gente nos ve y entonces, ¿cuál es el mensaje que estoy mandando? Día a día se incrementa el número de asociaciones que están afiliadas a la FEMES y eso me parece sensacional, me parece extraordinario, porque parece que nuestro mensaje va llegando a las distintas capas que constituyen este México, que en realidad son muchos Méxicos, ¿sí? Porque es muy distinto la gente que vive ahí de aquel lado del río a la gente que vive en la Roma, en la Narvarte, en la del Valle de los Regios, o sea, son muchos Méxicos, pero les hace falta información actualizada, respetuosa y responsable para que tomen las decisiones de la mejor manera. Insisto, en el ámbito de la sexualidad se vale todo,
todo, todo, todo, siempre y cuando no se haga algo en contra de la voluntad de los otros ¿verdad? individuos. Ujú. Ah, qué padre que estás diciendo esto, porque yo lo comparto completísimamente. Yo creo que muchas y muchos este, sexólogos lo comparten, pero para la gente joven, para la gente nueva, yo creo que es algo que es como, debe ser un eslogan, ¿no, Paco? Así de la sexualidad se vale todo. Quien quieras ser, como quieras ser, mientras seas feliz y mientras no le hagas daño a otras personas. Oye, Paco, qué bonito todo lo que dices. Y mucho pues, lleno de historia, ¿no? Importantísimamente. Y ahora te voy a hacer la pregunta de los 64,000. Más allá del sexólogo, del profesional, del grande que conocemos como es Francisco de Filara, el hombre, el hombre, ¿qué onda contigo? ¿Tú cómo crees que te ha influido en tu vida personal, en tu ser hombre, el hombre que eres ahorita, el ser sexólogo? Eh, yo creo que me ha puesto mucho a reflexionar. Yo digo que vale la pena meternos mucho, sondear por nuestras entrañas a cada rato y hacer, como diría Karen Horney, autoanálisis. Análisis de cómo soy, qué tan congruente soy en esta cuestión. Eh, Me invita a pensar y a tratar de ver qué tanto de lo que digo lo llevo a la práctica. Eh, debo confesar que yo, pues tuve como pareja a una alumna en IMESEX y nos casamos y tenemos algo así como 38 años de casados. Y durante muchos años di conferencias y todo eso, y bueno, diciendo hay que confiar en la juventud, que se haga responsable y que viva su sexualidad buscando placer, pero responsabilizándose de lo que hace. No soy religioso, pero si fuera religioso diría que Diosito me premió con 2 hijas. Y entonces se viene esta cuestión de soy congruente con lo que he dicho, verdaderamente voy a aplicar con mis hijas esto que tanto pregono. Y pues sí, tuve la oportunidad de hacer esa cuestión y de vivirlo con las hijas y las hijas me han enseñado mucho. Quiero señalar que con gran frecuencia me veo doradito, brillosito, pero si me hacen así, a mí, Francisco Delfín Lara, se me sale lo macho, porque yo esencialmente soy macho, tengo miles de años de formación de macho y me han ayudado mucho mi compañera y mis hijas a situarme, a que le baje a este machismo y que día a día intento ser menos macho, intento ser más respetuoso, no solo con la mujer, sino con todos los seres humanos que están por ahí. Entonces me ha servido mucho esto de sexólogo para llevar a la práctica lo que digo, lo que comento, ¿sí? Entonces, sí me ha servido mucho, mucho, mucho. Me ha servido, te digo, escuchar a todos compañeras y compañeros que hablan sobre sexualidad, que viven sobre sexualidad. Me ha servido estar en Gendes también, que me han invitado a colaborar con ellos. Y estuve algún tiempo en grupos de Gendes para tratar de bajarle a mi machismo. Pero es un ejercicio que hay que hacerlo diariamente y también compartir con la compañera y con las hijas, ¿no? Para intentar ser un mejor ser humano. Eso es lo que Ah, intento. claro. No, pues muy, muy padre, que sí lo eres. Y yo creo que todas y todos los que te conocemos estamos ahí de acuerdo, pero esto que estás diciendo me parece tan valioso. Yo creo que no lo había escuchado de parte de ningún sexólogo hombre, ¿no? El poder reconocer que pues es un sistema mucho más fuerte que todos nosotros juntos, a los que nos dedicamos, porque son años
de un peso del machismo, ¿no? Que como bien lo dices tú, o sea, con que te raspen tantito, sale algo y me parece súper padre, súper honesto más que nada el poderlo sacar porque siendo quien eres, siendo alguien, pues, ahora como se dice, ¿no? Como ya sacó un hombre cisgénero, ¿no? Heterosexual, eh, padre de familia, ¿no? Que realmente estudia por puritito amor la diversidad sexual desde la raíz de los tiempos. Y eso es algo que yo creo que a ti, pues, te caracteriza mucho. Todos los que te hemos escuchado en conferencias, yo creo que estaremos de acuerdo. Y pues muchas gracias por esta última reflexión. A mí me dejó también reflexionando mucho. Y pues bueno, ya para terminar, Paco, algo que tú quisieras decirle a la gente más joven que se está sumando a la salud sexual y a la sexualogía, como le dices tú. ¿Algún mensaje que quisieras darles? Bueno, yo creo que vale la pena prepararse académicamente. Están los libros, están los artículos, está el profesorado, está la gente con la que trabajen, ya sea el estudiantado, ya sean consultantes o las personas con las que realizan alguna investigación. Personalmente, el dar clases fue lo que me permitió aprender más, porque preparo la clase, pero además cuando estoy dando la clase, la retroinformación de la gente me permite aprender más a mí que al resto de las personas. Entonces yo diría que valdría la pena tener la humildad de escuchar, pero no solo a quienes ostentan títulos, sino a todo mundo. Escuchar al taxista, escuchar al indigente, si me atrevo a escucharle, y uno de los reconocimientos más sentidos que tengo fue, y lo platico, y la foto está ahí en Facebook, alguna vez que iba caminando y un indigente me dijo, oye, tú eres Paco Delfín, ¿verdad? Sí, dije, ¿Cómo? sí, yo te he visto, hijo. Dije, oye, pues una foto, hijo. Y nos tomamos una foto, porque yo dije, ¡Wow! ¿qué tipo? Es un hombre que está en situación de calle. ¿Quién sabe cómo la tele y si aprendió mi nombre? Entonces podemos aprender Claro. de todo mundo. Que no olvidemos eso, que lo tengamos presente y también que no perdamos la potencialidad de asombrarnos, de sorprendernos con un río como este, como un amanecer, cuando sale la mascota. Es decir, que tengamos esta apertura, porque el mundo está ahí con un montón de cosas, estímulos que nos manda y ojalá podamos captarlos, aprovecharlos y no creernos que ya llegamos, porque seguimos aprendiendo. Julio César tenía un cuate muy importante para él, y lo tenía este emperador, tenía un hombre que estaba detrás de él y que a cada momento le decía, recuerda que no eres un dios, eres un hombre. Recuerda que no eres un dios, eres un hombre. Yo creo que eso nos puede servir. Mucho. Bueno, pues muy bonitas palabras, muy bonito mensaje. Escuchen gente, escuchen a personas como Francisco del Lara. Pues se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo como agua. Yo nada más me queda agradecerte, Paco, que nos hayas permitido entrar un poquito más en tu ser, más en tu esencia, que es muy bonita. Y y pues nada, agradecerles también a ustedes, miembros de la FEMES, que nos escuchen en estas entrevistas que son muy valiosas. Y pues bueno, yo creo que en algún otro momento nos dará Paco alguna otra oportunidad para volver a platicar de ciertas cositas, ¿no? Y compartir estas cosas que son tan valiosas. Pues muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, les agradecemos. Recuerden, yo soy Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico, educador, terapeuta sexual.
Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Les mandamos Como, besos, como dicen abrazos. como dicen en Mérida, mucho gusto. Mucho gusto. Nos vemos.